Buenos días, hoy es jueves 24 de agosto del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la más cordial bienvenida a Natalia Roca, defensora de los derechos de la naturaleza, directora de Árboles Sin Fronteras y también especialista en cine documental. Natalia, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. El tema es el Yasuní, la defensa de la naturaleza, de la vida, de la flora, de la fauna. Ya conocemos cuál es el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano en la consulta popular del pasado día domingo 20. El pueblo, un 59%, dijo sí a la naturaleza, pero nos ha sorprendido las declaraciones del ministro Santos Albite recientemente, hace poco. Él ha dicho que el gobierno no hará caso a la consulta popular, prácticamente al pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, y continuarán explotando el bloque 43. Y también se atrevió a decir que con ese resultado de la consulta popular, que es democrática, se supone, apegada a la Constitución, está en peligro la democracia. Buenos días. ¿Cuál es su comentario? Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Es un gusto para mí estar aquí. Sí, como usted mismo comentaba, ¿no? Yo no soy abogada, pero no hay que ser abogado para saber que realmente los que están en este momento poniendo en peligro la democracia es los que están haciendo las pataleadas de ahogados, realmente impresentable ante el país y el mundo que en este momento, o sea, no antes en la pregunta, no antes, digamos, en el momento que se habló de que fuera un tema nacional, sino ahora cuando el 59% del país se ha pronunciado y cuando realmente ya se han dado muchísimas alternativas, muchísimos caminos y cuando el dictamen de la Corte es claro, o sea, deben retirar progresivamente hasta un año, pero desde que se proclaman los resultados, la acción debe ser inmediata, en Inmediata. ese momento. Entonces, realmente no creemos que esto se dé a más cosas que la prensa sensacionalista, que justamente ¿cómo se llama? Eso como le trato de llamar, ¿no? O sea, como estas pataleadas de ahogado cuando ya se está yendo este gobierno. O sea, se quiere ir de la peor de las maneras. Realmente es una vergüenza nacional e internacional que quiera, digamos, aplastar y atropellar una vez más, después de 10 años, después de todo este esfuerzo, después de todas estas campañas, después de esta unificación nacional de los colectivos, las comunidades, las organizaciones sociales que se ha hecho, realmente es vergonzoso, ¿no? Entonces sí, o sea, el camino será ilegal, por supuesto, denunciaremos el desacato de las órdenes de la Corte Constitucional y denunciaremos, como ya lo publicamos en las redes a través de Ellas Unidos, la denuncia a los funcionarios que se opongan justamente a acatar los dictámenes de la Corte Constitucional y la voz justamente del pueblo ecuatoriano en justa democracia directa desde abajo, ¿no? O sea, realmente esto es histórico y de todas maneras le queda poco a este gobierno, así que no tiene mucho más que hacer. Y eso de que estaría en riesgo la democracia con el pronunciamiento del pueblo por el sí. Claro, o sea, realmente es absurdo porque lo que estaban, o sea, lo vienen sosteniendo incluso desde la campaña por el no, ¿no? Que sí, que la democracia representativa estaría en peligro. A ver, yo lo que quisiera preguntarle, digamos, a la audiencia y al país en sí es, ¿cuándo la democracia que tenemos, la que llamamos democracia representativa, nos ha servido realmente como democracia, nos ha servido de manera representativa, nos ha representado a los mestizos, los negros, los campesinos, los montubios, los indígenas, etcétera, la gente de los barrios, los artistas, los estudiantes, ¿ya? Entonces, realmente cuando se habla, justamente de hecho fue una de las frases pegadizas hace 10 años o incluso hace un poco menos, que fue la democracia en extinción, ¿no? O sea, porque justamente no permitieron que
se dé, nos hicieron fraude hace 10 años, no permitieron que se dé la consulta popular por una serie de justamente trucos, trampas, ¿no? Que se realizaron al momento del conteo de firmas, y ahora también se pretende utilizar unos trucos tramposos hablando de la Constitución, pero por favor, si estamos hablando de la Constitución, nunca se debió ni siquiera ingresar ahí porque es parque nacional, porque ahí viven los pueblos en aislamiento voluntario, y además eso, los pueblos en aislamiento voluntario no solo están protegidos por las leyes nacionales y la Constitución, sino también por leyes internacionales. De hecho, hay unos procesos en la Corte Interamericana justamente para defender estos territorios indígenas perpetuamente, ¿no? Entonces esto no se acaba aquí y nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nos parece más que nada vergonzoso que se presente de esta manera a nivel nacional e internacional el gobierno. También ha dicho el ministro Santos, Natalia, que es una decisión del pueblo de Orellana, de los habitantes de Orellana. Entonces era de que les consulten únicamente a los habitantes de Orellana y no al pueblo entero. Sí, esto realmente primero me parece una hipocresía, porque, a ver, la Corte misma Constitucional le acaba de bloquear el decreto 754 porque justamente era una búsqueda de bloquear, de disminuir, de impedir la consulta libre e informada y previa a los pueblos y nacionalidades, a las comunidades para Y está realizar en la actividades Constitución. extractivas. Claro, eso ya está en la Constitución. Entonces, viene el gobierno de Lazo, lanza este decreto que le bloquea con muchísima razón la Corte después de atropellos, represión y protestas en las naves y en Palo Quemado. No puede venirnos a decir ahora, sí, si es que Orellana hubiera dicho que sí, ahí sí hubiéramos respetado. No, o sea, sigue este engaño constante y además es complejo. ¿Por qué ganó el no en Orellana justamente y Sucumbíos? También tenemos razones, o sea, no es gratuito. Primero que nada, en esas dos provincias no solo habitan los pueblos originarios, sino que también habitan personas citadinas, digamos, dueños también de empresas, etcétera, hijos de dueños, terratenientes, agricultores, etcétera, que tienen también obviamente otros intereses de dejar que entre el extractivismo. También estamos hablando de un desmembramiento del tejido social, o sea, de una separación justamente de ciertas comunidades, incluso de pueblos originarios e indígenas, gracias, o bueno, por culpa, digamos, del dinero, de las grandes cantidades de dinero con las que se compra y se vende, digamos, las voluntades de la gente, ¿no? También es todo un procedimiento de 500 años de colonización y de 56 años en el Amazonas, las petroleras les van a dar salud, las petroleras les van a dar educación, cuando es la responsabilidad del Estado hacerlo. Entonces, ellos no son los salvadores, digamos, ¿no? Entonces, eso, también otra razón es que el territorio del Yasuní, del bloque 43, no tiene fronteras para los pueblos no contactados. Entonces, las fronteras las pone el Estado, las ponen los estados, ¿verdad? Pero Las esos fronteras y territorios no las solo le fronteras, pertenecen a Orellana. Natalia, las fronteras y los nieros pone el Estado. Exacto, correcto. Eso es lo que decimos. Y además ellos tienen distintas maneras de organizarse, incluso a nivel educativo, a nivel salud. O sea, estamos hablando más que nada de que no se les contamine sus medios de vida. O sea, eso es lo fundamental, digamos, preservar las posibilidades de la vida. Entonces, más allá de los empleos que se ataca, que se les van a acabar, que son precarizados, condicionados, temporales, uno solo por familia, siempre en los mínimos, digamos, mandos de obreros, o sea, no hay que los ingenieros en minas, no, todos ellos ya llevan sus técnicos, etcétera, ¿no? Y todo esto significa una depredación a un nivel enorme, o sea, no es que, ahora no están las petroleras, entonces van a estar las madereras ilegales, las no sé qué ilegales, y eso también es absolutamente terrorista, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas están llamadas a proteger nuestro territorio en todo momento, o sea, nos están diciendo de frente que las Fuerzas Armadas y la policía solo sirven para las transnacionales o para las petroleras. O sea, estamos viviendo
ya unas realidades a que el pueblo ecuatoriano ya no las cree porque lo ha visto hace 56 años, hace 112 años en Santa Elena, en Ancón, cuando siguen siendo las regiones más empobrecidas, más afectadas, sin servicios básicos, con índices de enfermedades catastróficas de la piel, respiratorias, y un sinfín de afectaciones sociales que Claro. podríamos seguir conversando. Ahora, las grandes empresas explotadoras del petróleo, de la minería, lógicamente se llevan el dinero, se llevan el producto, millones de millones, se llevan y dejan migajas y dejan desolación, dejan enfermedades, dejan contaminación. Correcto, estamos viviendo una era así tal cual, del neocolonialismo, del neoextractivismo. O sea, realmente hay una frase antropológica que dice que el colonialismo no es un hecho histórico, es un proyecto en curso, porque siguen extrayendo materia prima, comprando a precio de nada para seguir contaminando. Nosotros importamos basura plástica de Estados Unidos, imagínense, o sea, somos el basurero, seguimos siendo produciendo, digamos, y entregando toda nuestra riqueza y nuestra naturaleza para que sigan entregándonos basura, porque ¿qué es el petróleo? El petróleo son combustibles fósiles que se convierten en plástico y el plástico luego se convierte en basura. Como decíamos, los seres humanos consumimos entre decenas y 100.000 partículas de microplásticos diariamente, porque está en nuestra agua, está en nuestro alimento, está en el aire. O sea, ya todas las malas decisiones que hemos tomado como humanidad ya nos están pegando por la espalda, ya están devolviéndose a nosotros. En los fetos hay microplásticos, es realmente impresionante. Imagínense en los peces, en los niveles de mercurio. O sea, estamos ya ante una emergencia climática, ya no es un calentamiento global, sino un hervimiento global. Los glaciares se derriten, los mares se elevan, la acidificación de los océanos sube, y yo siempre, a mí me gusta decir y conectar esto, ¿no? O sea, la Tierra, pensemos la Tierra, el planeta, es un ser vivo que está compuesto de distintos sistemas que están interconectados. Entonces, de la misma manera en que los humanos tenemos corazones, pulmones, riñones, hígado, etcétera, que tiene que funcionar todo de manera conjunta y justamente el agua, la sangre es la que conecta todo, lo mismo pasa con la tierra. El desierto del Sahara fertiliza el Amazonas, todo el Amazonas. Luego, todas las lluvias, digamos, que se recolectan y se cosechan de ahí, viajan por los ríos voladores, por los Andes, fertilizando todo eso, los llanos, etcétera, etcétera, hasta llegar a la costa. Y también dependemos de todos esos ciclos vitales para nuestra alimentación, para nuestra agricultura. Lo mismo con el océano y Galápagos y las brisas marinas que ayudan también a que los ciclos vitales fluviales sigan funcionando de la manera que funcionan. O sea, la naturaleza es perfecta. Los humanos desde la industrialización hemos roto ese equilibrio y debemos revertirlo porque si no, no tenemos futuro para nosotros mismos. O sea, es una cuestión lógica. Este proceso ha durado 10 años. Este proceso comandado, dirigido por Unidos, en donde han estado involucrados algunos colectivos en esta lucha, en esta defensa, en este empeño. ¿Cuál ha sido el papel, Natalia, del colectivo que usted dirige, Árboles Sin Fronteras, en este largo proceso de una década hasta llegar a la consulta popular y al triunfo? Sí, nosotros desde el 2013 estuvimos involucrados recolectando firmas, sobre todo en la costa, en Guayas, hicimos muchísimas articulaciones desde entonces y bueno, durante esos 10 años, en mayor o menor conexión con los otros colectivos, Unidos, las otras gente de Manaví, de la costa, etcétera, Resiste Yasuní, todas esas personas, cada quien siguió trabajando en sus distintos territorios. Nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a educación ambiental y reforestación comunitaria, pero siempre atentos, obviamente, a estos procesos más globales que siempre nos interesan y siempre nos interesa conectarlos con el tema de justicia ambiental y justicia social, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, en estos 10 años hemos seguido ese procedimiento y obviamente cuando llegó este momento histórico, ¿no? Hemos estado realmente en primera línea, realizando absolutamente todos los tipos de trabajo
para impulsar justamente que gane el sí, que gane la vida, que gane la biodiversidad y que tengamos en realidad por lo menos la información para comprender la magnitud de lo que estaríamos perdiendo. O sea, se extinguirían especies que no existen en ningún otro lugar del planeta. Estaríamos cometiendo etnocidio de 2 pueblos en aislamiento voluntario, etcétera. Bueno, ¿y cuál sería entonces el siguiente paso de los colectivos, de las personas amantes de la naturaleza? ¿Cuál sería el siguiente paso frente a esta intención, a este desacato anunciado, un desacato anunciado por el gobierno nacional? Sí, como decíamos, el primer paso, como decíamos, es recordarle que debe ser inmediato. Entonces, en el momento del desacato se procederá justamente a las acciones legales ante la Corte Constitucional, en principio, para denunciar el desacato y denunciar a los funcionarios que pretenden cometer este desacato, ¿no? Entonces, la Corte Constitucional los puede destituir incluso antes de que terminen su mandato. Así que realmente es, como les repetía, es realmente vergonzoso, son manotazos de ahogado realizar esto en este momento histórico cuando tenemos todos los ojos del mundo sobre Ecuador, cuando el día siguiente de la consulta popular el riesgo del país bajó 20 puntos, porque es un orgullo, es algo sin precedentes, realmente esto nunca ha sucedido en toda la historia de la humanidad. El ministro Santos no mide las consecuencias al hablar de desacato porque puede generar un enfrentamiento entre habitantes. Sí, o sea, eso es lo que vienen haciendo en realidad las petroleras y todas las mineras y las empresas extractivas, ¿no? O sea, recordemos que todo extractivismo es racista, empobrecedor, no es rentable si repara los daños que comete. Entonces, ¿qué estamos hablando? No existe un desarrollo si estamos devastando la naturaleza. Por eso tenemos el gran ejemplo, el patrimonio intangible de los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios que han vivido, sobre todo en el Amazonas, que no ha llegado tanto la colonización y la civilización occidental, de manera armónica con la naturaleza durante 17.000 años. Ellos evidencian una siembra progresiva, sustentable y un uso completamente armónico y sustentable con la naturaleza durante milenios. Ellos sembraron árboles para construcción, especies para frutales, para alimentación, para ritual, etcétera. Todo está estratégicamente hecho hace milenios y ellos lo han podido conservar, digamos, sin devastar. Bien, para concluir, le pregunto a la joven ecuatoriana, Natalia Rincón, Roca. perdón, Natalia Roca, me equivoqué. Natalia, ¿cómo ve usted cómo analiza el proceso electoral que acabamos de vivir los ecuatorianos para la elección de nuevo presidente y nueva Asamblea Nacional? Sí, como les hemos comentado varias veces, ha sido complejo y fue difícil que justo nos pregunten las tres, o sea, bueno, las dos cosas el mismo día, que era la consulta popular y el tema del presidente, ¿no? Temporal. Entonces era confuso, la gente le costó comprender, le costó recibir la información, le costó estudiar un poco el tema, porque claro, también tenían que leer las propuestas, etcétera, ¿no? Entonces, sí, lo único que tenemos para decir en realidad al futuro presidente o a los candidatos que van a competir ahora en la segunda vuelta es que tienen que pronunciarse, como ya lo dijimos en la rueda de prensa del triunfo, digamos, tienen que pronunciarse con respecto a la voluntad del pueblo que tomó el domingo 20 de agosto y, por supuesto, estaremos vigilantes en todos los aspectos, bueno, sociales y ambientales de aquí en adelante y eso, o sea, sepan que ya tenemos una coalición nacional y que vamos a hacer respetar todos los derechos humanos y de la naturaleza. Bueno, hubo un pronunciamiento ya de Yasunidos, ¿no? Con respecto a este comunicado, a estas declaraciones que hizo el ministro Santos, y hay un pronunciamiento de Yasunidos rechazando lógicamente estas intenciones perversas, nefastas
Pero Yasunidos ha dicho, hemos hecho historia al demostrar que desde la ciudadanía se puede generar los cambios que necesitamos en Ecuador y en el planeta. Esta victoria es de cada uno de ustedes. Gracias a Natalia Roca, defensora de los derechos de la naturaleza, directora de Árboles Sin Fronteras y también especialista en cine documental. Natalia, desde siempre y hasta siempre. Muchísimas gracias. Gusto y que se respete la voz del pueblo. Saludos.